País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche aquí por Color Visión. Qué bueno que me acompañan, qué bueno que me acompañan. 64 años de aquella noche de martes 30 de mayo, donde un puñado de héroes decidieron acabar con la dictadura sanguinaria de Rafael Trujillo. Y ese puñado de hombres abrió el camino de la libertad, de la democracia, que con sus virtudes y defectos y con sus controversias hasta 1966 logró establecerse para continuar hacia estos procesos de libertad que vivimos hoy. Yo digo, sostengo, creo que la dictadura nos dejó a los dominicanos una gran enseñanza, y es no volver a transitar ese camino. Y por eso, después que vino el gobierno democrático de Bosch, elegido por el pueblo, vino el golpe de Estado y vino la revuelta civil, nosotros hemos visto cómo esos procesos que siguieron a desestabilización del status quo, como fue el golpe de Estado y la guerra civil, cómo no conducen a nada bueno para el futuro de la nación. Y fue a partir de los procesos democráticos que hemos ido consolidando estos procesos institucionales y de libertad. Rafael Trujillo llegó al extremo de meterle una bomba a Rómulo Betancourt cuando iba camino al Palacio de Miraflores en Caracas, para matar a un presidente extranjero, a un hombre demócrata, con el prestigio que había ganado Rómulo Betancourt en América Latina, en América en sentido general, en el mundo. Pero llegó tan lejos como el asesinato de las hermanas Mirabal, brutal, cruel, sanguinario. Y esa oleada de persecución contra una juventud que estaba viendo, principalmente una juventud que estaba buscando nuevos aires, no dejó otro camino que la conspiración, que el complot para asesinarlo, para sacarlo del poder, porque la única forma de salir de esa dictadura era precisamente matando al dictador. Y un grupo de hombres se la jugó y se lo propuso, y la generalidad de ellos pagaron con sus vidas esa hazaña de haber acabado con la dictadura. Es una lección de vida que tenemos los dominicanos, que no podemos de ninguna forma, voltear la cara y dejar de verla. Las libertades se conquistan a sangre y fuego, combatiendo a sangre y fuego a los dictadores. Y aquí en América vemos los ejemplos, vemos todos los días, vemos los estados de inestabilidad, vemos los estados de la presión de los dictadores, de los grupos de poder que no juegan en el escenario de la democracia. Por eso, en República Dominicana debemos recordar siempre el ejemplo de la decapitación de la dictadura de Trujillo a sangre y fuego. 64 años de esta epopeya, de esta gesta, de esta decisión de salir de la dictadura, son motivo realmente de recordar día por día, pero cada vez que nos llega esta fecha del 30 de mayo, recordar por qué queremos ser libres. Así es, sí señor. No cabe dudas, no cabe dudas. Se convocó para la semana próxima, el martes, día 4 de junio, la reunión del Consejo Económico y Social, donde los partidos políticos
van a estar presentes para comenzar a trazar una ruta de conversaciones en la búsqueda de estructurar planes de nación de cara a la crisis de Haití. Es una continuación de lo que comenzó como el diálogo, la cumbre, propuesta por el presidente Luis Abinader y a la que acudieron los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, abriendo esa nueva visión de la realidad de los problemas nacionales, de cómo enfrentarlo de conjunto, y el caso de Haití ha sido el mejor ejemplo. El Consejo Económico y Social, desgraciadamente, es un organismo constitucional creado en la reforma del 2010, pero que ha sido poco efectivo en estos 15 años que ha estado operando con resultados tangibles e importantes. Tuvo el desliz, diría yo, el resbalón de que hace un par de años se convocó para conocer de una serie de reformas, de nuevas leyes, de pactos pendientes, pero fue manejado por la comunidad política principalmente para lograr 15 minutos de gloria, porque se estaba transmitiendo en público en televisión nacional y todo el mundo fue ahí a pararse a decir cuantas cosas se le ocurría porque estaba en televisión nacional. Y durante un par de días eso fue un escenario que dejó un mal sabor porque no llegó a ninguna conclusión. Se nombraron unas comisiones y unas cosas, pero no aterrizó en nada cuyas consecuencias fueran para mejorar la situación del status quo económico, político y social de la República Dominicana. Un ejercicio de reunirse para conversar, para hablar, y vuelvo y digo, para los 15 minutos de gloria de cada uno. No cabe duda de que en el Consejo Económico y Social hace falta un liderazgo, hace falta una mano fuerte, no porque sea duro, porque sea grosero, sino una mano de una persona que concite el respeto y la atención y que tenga don de dirección y de mando. Hasta que eso no se consiga, el Consejo Económico y Social será otro foro de conversaciones, de exposición de ideas, de dialéctica, no de solución de conflictos ni de llegar a acuerdos nacionales. Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad. Permítame la pausa. Como parte de los acuerdos alcanzados en la reunión del presidente Luis Abinader con los expresidentes Hipólito Mejía, Danilo Medina y Leonel Fernández, fue fijado para el próximo martes a partir de las 11 de la mañana en la Biblioteca Nacional el inicio del diálogo sobre la crisis de Haití y su impacto en República Dominicana, en el seno del Consejo Económico y Social. Los sectores que participan en el Consejo abordarán los ejes tema migratorio, comercio bilateral, desarrollo de la comunidad fronteriza, seguridad nacional, relaciones internacionales y tema laboral. El teniente general Carlos Fernández Onofre, jefe de los mandos militares, anunció el inicio de la segunda fase del muro fronterizo con Haití, que abarcará un nuevo tramo de 8 kilómetros desde La Sal hasta Capotillo. La construcción comenzará el próximo 20 de junio como parte de las medidas para reforzar la seguridad en la zona limítrofe. Este segmento se suma a los 25 kilómetros ya finalizados entre Manzanillo y Dajabón, los cuales, según explicó el ministro, están completamente iluminados con lámparas solares como parte del plan de vigilancia integral. Unos 2.400 privados de libertad serán trasladados en la primera etapa al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, tan pronto sea entregada por el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones MIVET a la Dirección General de Servicios Correccionales y Penitenciarios. Así lo informó el director de prisiones, coronel Roberto Hernández, quien señaló que unos 40 privados de libertad del programa Medio Libre trabajan actualmente en las labores ornamentales del centro en preparación para su formal apertura por parte del MIVET.
El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos dictaminó que la mayoría de los aranceles anunciados por el presidente del país, Donald Trump, en el llamado Día de la Liberación son ilegales. Si esta decisión se confirma, todas las tarifas cobradas a las importaciones desde el 2 de abril deberán ser reembolsadas, lo que supondría una pérdida de miles de millones de dólares para la economía estadounidense, apunta The Covey Letter, un portal especializado en análisis de mercados de capitales globales. El magnate Elon Musk anunció su salida del gobierno de Donald Trump tras expresar decepción por el megaproyecto fiscal y presupuestario del republicano, que según dijo socava su trabajo como asesor de eficiencia. Ahora que mi tiempo programado como empleado gubernamental especial llega a su fin, quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador, manifestó Musk esta noche en un breve mensaje en su cuenta de la red social X. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado una protesta contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 8 de junio en Madrid, a la vez que se ha dirigido a los socios del gobierno para una moción de censura. No depende de mi voluntad. Yo la tengo toda. Depende de quienes le han dado soporte hasta ahora. Si quieren acabar con esto, el PP sigue a disposición, señaló Feijóo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. El tema de Ángel Martínez, es un tema que nos da de qué hablar. De eso quiero referirme en este momento. Miren, actualmente en el Congreso Nacional hay un proyecto de ley sometido por el Poder Ejecutivo, pero elaborado, estructurado por un grupo de directores de periódicos, abogados especialistas en temas de derecho constitucional, pero también en especial en la materia de libertad de prensa. Y este tema, este proyecto trata de reformar, es una ley orgánica, de reformar la ley 6132 de 1962, hace 63 años, que es la ley de prensa vigente. Una ley de prensa que fue un calco de la ley de 1886 de prensa de Francia. Y ocurrió en el 62 porque, vuelto Trujillo, comenzaron a salir medios por donde quiera y había muchos medios de comunicación saliendo al aire, aprovechando el inicio de los procesos democráticos después de la dictadura. Y había que establecer algunas normas, algunas reglamentaciones de este ejercicio de libertad de prensa, en momentos donde las pasiones estaban desbordadas, trujillismo, antitrujillismo, la democracia estaba en guerra fría, el mundo, o sea, había de todo. Cuba se había declarado en rebeldía contra los Estados Unidos, el comunismo estaba en auge y había de todo. Entonces había que establecer algunos reglamentos de la aplicación para salvaguardar el derecho de la gente. Pero esta ley, con muchos tumbos que ha tenido, un artículo que publiqué este martes, en el Listín Diario, a página completa, yo relato todo el proceso y las luchas que ha habido por la libertad de prensa en República Dominicana a lo largo de todos estos años. Pero me quiero referir específicamente a ese proyecto que está en el Congreso. Uno de los puntos nodales
que no es el punto principal, lo que pasa es que es el que más ha llamado la atención, es el que más ha concitado críticas y ataques de grupos, de personas que se sienten que pueden salir lesionados de lo que es lo que ellos entienden su ejercicio a la libertad de expresión. Porque hay gente que cree que la libertad de expresión usted puede decir lo que le dé la gana contra cualquiera, contra cualquier cosa, sin ningún tipo de consecuencias. Y eso no es así. Hay líneas amarillas que usted no puede sobrepasar. Hay límites. Y aquí mucha gente se etiqueta de comunicador, no periodistas, porque hay periodistas también, pero comunicador, se pone esa chaqueta y se planta ante una televisión, como estoy yo ahora, o ante un micrófono en la radio, o en una computadora, escribiendo sobre un tema y cree que puede decir lo que le da la gana y escribir lo que le da la gana de cualquiera en la forma como le da la gana. Y eso no es así. Hay normas que usted tiene que cumplir. Entre ellas, lo que es el respeto a los demás, el derecho al honor, la vida privada, la privacidad de una persona. Entonces eso se está discutiendo. Y qué buen ejemplo en este momento ha dado la situación que ha ocurrido con el señor Ángel Martínez. ¿Por qué digo esto? Sin entrar en el fondo de sus apreciaciones y de las situaciones, el señor Ángel Martínez es un dominicano que vive en Miami desde hace 50 y tantos años. Vive en Miami, tiene un programa en las redes sociales donde critica y dice muchas cosas que le vienen ganas. Que él aduce a fuentes, que él aduce a que ha trabajado con organismos de investigación y de seguridad norteamericanos, que tiene contactos que le revelan cosas. Aduce que es un detective, una persona que es un detective y que él sabe investigar. Y ha dicho muchas cosas de mucha gente. Y eso ha tenido repercusiones en personas que le han hecho demandas acusándolo de difamación e injuria. Él tiene juicios abiertos desde 2021, me parece que vi en los medios, de 2021, juicios abiertos. No ha comparecido, se le había declarado en rebeldía o prófugo de la justicia porque no había comparecido ante el tribunal. Llegó a República Dominicana por Puerto Plata en un crucero y estando allí dijo, aquí estoy en República Dominicana, a mí nadie me está arrestando. Yo nunca entendí, yo personalmente, Rudy González, nunca entendí si usted es una persona que se dice que la justicia lo anda buscando y usted no quiere ponerse en manos de la justicia, ¿cómo usted va ahí y vocifera? Yo estoy aquí, ¿cuál es el problema? Un desafío. Me extrañó eso. Bueno, finalmente lo detectaron, como usted quiera. Eso lo averiguaremos después, ese fondo. Fue arrestado porque está con una orden de captura por rebeldía a presentarse ante un tribunal a dirimir una querella en su contra por difamación e injuria. Como la ley establece que por difamación e injuria no hay prisión preventiva, él fue arrestado en Puerto Plata y traído a la capital por el caso de rebeldía a la justicia que había puesto una orden de captura, incluso internacional, en su contra. No por la denuncia de difamación e injuria. Y efectivamente fue traído a la capital en el día del martes, eso fue el lunes que lo arrestaron, el día del martes fue traído a la capital, llevado ante un juzgado, el juzgado que había dicho que lo declaró en rebeldía. El juzgado
Dijo, se presentó muy bien, entonces vamos a comenzar el juicio, vamos a ponerlo para el día tal, 4 de junio. Mientras tanto, usted no puede salir del país, confiscan su pasaporte, ¿verdad? Como es lógico, impedimento de salida del país, y tiene que hacer una presentación periódica para saber que para que usted garantice que está en el país y que va a cumplir con los rigores de este proceso abierto en su contra por una querella por difamación e injuria. Y ahí me quiero detener. Y está en ese proceso ahora, está libre. Ayer un abogado, uno de sus abogados, lo entrevistábamos en el programa de radio y decía, mi compañero Almanza preguntaba, ¿dónde está en este momento el señor Ángel Martínez? Ya eran las 6 y pico de la tarde. No, ya él está en un restaurante, está en este momento en un restaurante almorzando, porque lo pusieron en libertad. Porque no hay una prisión preventiva por una demanda de difamación e injuria. Entonces ahí me quiero detener. Y me quiero detener en el marco de esta situación de cara al proyecto que se está discutiendo. Miren, yo he sido partidario siempre y sigo siéndolo en el día de hoy de que el hecho de yo tengo 58 años ininterrumpido como periodista, ininterrumpidos día por día, incluso cuando de una manera grosera el gobierno de la República Dominicana nos sacó de los medios, a mí, a Miguel Franjula, ahí están las fotografías, saliendo del Listín Diario, del grupo Listín, a consecuencia del tema con Baninter, no tenía nada que ver los medios de comunicación, pero el gobierno aprovechó y los agarró. Había un plan, un proyecto de ponerlo al servicio de la reelección, y todo ese tipo de, bueno, punto. Pasó ese evento. Pero yo siempre, salvo eso, he trabajado ininterrumpidamente toda mi vida como periodista. Y he tenido las posiciones más altas. Incluso en ese momento era director de uno de los periódicos del Grupo Listín. Por muchos años dirigí Última Hora, uno de los principales periódicos del país. Siempre mantuve y mantengo el que yo tenga el poder que me da ser periodista y tener acceso a medios de información, a medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, internet, todas las redes que pueden haber de comunicación, no me da a mí una superioridad sobre los demás ciudadanos de yo poder decir de otros lo que me dé la gana sin que ellos tengan el derecho y la facultad también de fijar sus posiciones. Por eso siempre que alguien estaba, miren, en estos 58 años nadie me ha desmentido nunca una información que yo he publicado. Mucha gente ha estado en desacuerdo con lo que yo digo, con lo que yo planteo, con lo que yo escribo, con lo que yo puedo decir en mis columnas, en mis editoriales, cuando escribía los editoriales en el periódico. Lo que puedo decir por televisión, puede estar en desacuerdo, y eso es bueno para la democracia. Lo que nunca me han desmentido de que yo he dicho una falsedad, de que le he levantado una calumnia, de que he injuriado a una persona. Porque eso se respeta. Y por eso, cada vez que una persona tiene un reparo, o una crítica, o una posición contraria a cosas que yo digo, le doy la oportunidad también de que fije sus posiciones sobre lo que yo he dicho. Eso sí, exigiendo el mismo marco de respeto que yo uso en mis comentarios, en mis columnas, en mis escritos, en mi ejercicio periodístico. Entonces, en ese sentido, esa es la diferencia entre la democracia y la dictadura. En República Dominicana, y yo lo sostengo, y lo he sostenido siempre, no hay una política de Estado contra la libertad de prensa. Que pueden haber problemas entre funcionarios, entre un gobierno, entre un funcionario,
entre un periodista, entre un medio. Pueden haber diferencias, pueden haber choques, puede haber incluso alguna acción en un momento determinado represiva. Pero son hechos puntuales. No hay una política diseñada de persecución a la prensa. Ahí está Nicaragua, donde los periodistas son metidos en la cárcel, donde son expulsados del país, donde son acosados. Ahí está Venezuela, donde les cierran los medios, donde los estrangulan económicamente, donde los meten presos, donde los deportan, donde los tienen sumisos. Ahí está Cuba, donde usted no puede hablar. Son dictaduras. En la democracia pasa lo que pasa en República Dominicana. Usted difamó a una persona, violó ese sentido, usted va a los tribunales, a un tercero imparcial, a exigir sus derechos y que esos derechos sean definidos por lo que establece la ley y por lo que decida un juez. Si a usted no le gustó esa decisión del juez, usted sigue a una segunda instancia, que es la apelación, y si tampoco le gusta, va a la instancia mayor, que es la Suprema Corte de Justicia. O sea, hay mecanismos institucionales, democráticos y libres para usted tener ese ejercicio también de buscar resarcir los derechos conculcados. Entonces, usted no tiene ningún derecho a difamar, a insultar, a inventar cosas, a decir todas las aberraciones, incluso con malas palabras, con comportamientos tóxicos. Ese no es el derecho que da la democracia. Ese no es el derecho que da la convivencia. Y yo veo gente que dice, yo digo lo que me da la gana. ¿Y qué? Aquí yo puedo decir, no, no es así. Entonces, ese proyecto de ley que está en el Congreso, eso es lo que busca. Establecer las regulaciones que la Constitución, a la prerrogativa que la Constitución da de que haya un libre ejercicio de la prensa, de la libertad de expresión, dentro de los cánones que establece la sociedad, que establece la institucionalidad del país. Por eso digo que este caso del señor Martínez viene como anillo al dedo a concatenar lo que procura ese proyecto de ley. Lo que pasa es que muchos de esos que hacen esta labor hoy en las redes sociales, en programas y de muchísimas formas, están viendo la espada de Damocles sobre su cabeza. Porque ya está bueno. Porque ya está bueno. Y vuelvo y digo, este caso del señor Ángel Martínez, sin entrar en el fondo, hay querellas en su contra, sin entrar en el fondo de las mismas, sin entrar en que si el operativo fue de tal forma o de tal forma, si él llegó ahí y hizo una suerte de provocación o un desafío de decir yo estoy aquí y qué, no vamos a llegar a esos fondos, sino en el principio de acciones en su contra, tribunal que decida, jueces que decidan y la facultad que tiene cualquier ciudadano de llevar un caso a la justicia porque se siente difamado, se siente injuriado, se siente atropellado, siente su honor mancillado. De eso se trata. De eso se trata la democracia, de eso se trata la libertad, de eso se trata el ejercicio libre de la prensa. Ojalá que el ejemplo con los hechos ayuden a entender la dimensión de ese proyecto que está en las cámaras legislativas y que los legisladores no actúen como el avestruz y metan la cabeza y lo engaveten como ha ocurrido con otros proyectos de la misma índole, que lo esconden y las rebatiñas entre periodistas, incluso que quieren tener controles en el sentido de la prensa o comunicadores, han torpedeado la posibilidad de que haya proyectos de leyes que establezcan realmente las reglamentaciones para ese ejercicio de libertad de prensa. Precisamente en ese sentido escribí mi columna
de esta semana en el Listín Diario, una columna muy larga, porque fue un análisis sobre la situación de la prensa. Los invito a leer, salió este martes a página completa en el Listín Diario. Este es el segmento principal de esta columna que se titula Libertad no es impunidad. Lo comparto con ustedes a continuación. Corrían los años 70, hace más de 50 años, cuando un grupo de periodistas se lanzó a la aventura de tratar de tomar el control del ejercicio periodístico en la República Dominicana, siguiendo propósitos que en ese sentido provenían de democracias que se fortalecían en América Latina. El instrumento para ese objetivo era la creación por ley de un colegio que imponía como uno de sus principales elementos la obligatoriedad de tener un título académico y una licencia para poder ejercer el periodismo. Hoy, más de medio siglo después, los mismos peligros acechan la libertad de prensa, ahora desde litorales de comunicadores que a través de las influyentes redes sociales pretenden imponer un poder y estilo basado en la diatriba, acusaciones, imputaciones, extorsión y chantaje, en muchos casos, contra ciudadanos, políticos, funcionarios, a cualquier persona de la sociedad, por demás, muchas veces, usando un intimidante lenguaje soez, ultrajante, que escandaliza y rompe con los rigores de las leyes y los mínimos patrones de las buenas costumbres. El tema ha abierto un debate nacional a propósito de la introducción en las cámaras legislativas de un proyecto que, bajo el índice de reformar, actualizar y modernizar la ley de prensa vigente que data de 1962. Por lo menos 3 proyectos han sido presentados a las cámaras y no han prosperado hasta ahora, lo que ha puesto en evidencia la fuerza que tiene la presión ejercida por la camada de comunicadores, abogados, políticos que han copado las diferentes formas de comunicación por las redes sociales y a través de la radio y televisión, desde donde ejercen y defienden su poder ganado frente a periodistas y medios profesionales dedicados al ejercicio informativo que se desarrolla bajo el rigor de la objetividad y la defensa intransigente del derecho constitucional que consagra la libertad de prensa y expresión. Proclamando esa libertad de prensa y expresión es que esos grupos de comunicadores reclaman su derecho a difundir lo que les venga en ganas, contra cualquiera, por encima de las consecuencias que consagran los derechos a la privacidad, el honor, la no injerencia en la vida privada, artículo 43 de la Constitución, bajo amenazas de difamación que aterra a la generalidad de las víctimas. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La actualidad internacional. ¿Qué ocurre en el mundo? Las distancias ya no son largas con el internet, con la tecnología, y estamos al día de lo que está pasando. Pero el análisis profundo de por qué las cosas y sus consecuencias es lo importante. Los que saben, los estudiosos, siempre tienen la carta debajo de la manga. Uno de ellos es Julián Roa, un hombre de este programa. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy. Buenas noches. Y bueno. Parece que a Trump le han dado 2 FAO en esta semana, Así don es. Julián. Sí. Uno con los aranceles Claro. y otro con Elon Musk. Bueno, innegablemente ya mucha gente habla de cuando termine la era de Trump, porque es innegable que va a ser breve.
por lo menos todas esas iniciativas que tenían, tremendistas todas, han ido chocando con la realidad, con el establishment norteamericano, que no se improvisó ayer. Es innegable que el pueblo norteamericano, el Partido Demócrata, tiene un desgaste. Esa idea de mantener a Biden como candidato o de escoger a último minuto a Kamala Harris fue un error del partido. Y por supuesto eso ha trajo como consecuencia una ola en favor de Trump. Todo ese desgaste de los últimos 20 años lo recoge Trump innegablemente. O sea, en favor de él. O sea, la era Trump es una consecuencia de los Sí, demócratas. el desgaste del Partido Demócrata. Con el periodo anterior a Trump, muchas de las cosas que planteó hacer no las hizo y logró realmente convencer al pueblo norteamericano de que tuvo que ver con boicot del Partido Demócrata. Y por supuesto, ganó en las elecciones de noviembre, ganó el voto electoral, el voto de los colegios, pero también ganó el voto popular. Sí. 3,5 millones de votos Barrió, más que su candidata. por así decirlo. Sí, innegablemente, pero aunque no ha cambiado nada de lo que había prometido, la verdad que el pueblo entendía que eran simples promesas. La idea de colocar a Estados Unidos en esa idea de Make America Great Again, del MAGA, como él dice, no es más que un sueño realmente, porque Estados Unidos ha sido el gran promotor del globalismo y por supuesto de la producción de esas ventajas comparativas que se habla en la economía. No es cierto que Estados Unidos puede volver a la etapa de nuevo de la concentración de la mano de obra en los Estados Unidos. Ya eso no es posible. Y esta idea de los aranceles, de colocar arancel para obligar a los demás países a reducir el grado de dependencia de Estados Unidos o fundamentalmente disminuir las balanzas comerciales, totalmente fallida. Como decía un economista muy amigo que quiero mucho, Jaime Ariztía Cuber, la economía va a vencer a Trump, y así ha sido realmente. Bueno, ahí tuvo las amenazas en esta última semana sobre la Unión Europea, Sí, claro, que después de una amenaza sí, hubo de recoger. innegablemente. La mayoría de los acuerdos comerciales, el arancel es un instrumento de comercio, tenga una idea. No, claro. Se mantuvo en un desorden desde el periodo del final de los periodos napoleónicos hasta la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la causa fundamental de la Primera Guerra Mundial son las guerras arancelarias en Europa. Al final de la Segunda Guerra Mundial, se consigue algo sumamente importante y fueron aquellos famosos acuerdos de Bretton Woods. Usted que está en Nueva York, encima de Nueva York, está Rhode Island, está Iowa, hay pequeños estados. Bueno, pues en Rhode Island, en Bretton Woods, una ciudad de Bretton Woods, se celebró aquellos acuerdos, fundamentalmente acuerdos financieros, económicos. Recuerda la Carta de San Francisco del año 47, que forma el órgano político, que en este caso fue Naciones Unidas. Naciones Unidas. Pero los órganos comerciales que buscaban regular y controlar la economía del mundo se hicieron en Bretton Woods. Se creó un banco mundial para financiar Fondo Interamericano, el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos generales de aranceles y tarifas, que ha concluido, por supuesto, con la creación de la Organización Mundial del Comercio. De la OMC para tratar de Por regularlo. supuesto, pero eso es imposible que un país pueda revertir eso, porque las economías se entrelazan unas con la otra. Ese bolígrafo que usted tiene en la mano no es hecho en un solo país. Posiblemente el metal sea mexicano, sea del Asia, el caucho sea de la India. En pocas palabras, existen lo que se llaman el ensamblaje de la manufactura. Claro. Y en base a la ventaja comparativa. Eso no tiene que ver con que un gobierno sea más radical o otro. O que sea Claro una que tendencia política o de otra. El mercado terminará venciendo a Trump, eso es innegable. Pero la salida de Elon Musk, donde él lo presentó como una de los puntales de su Sí. gobierno, tan pronto en Claro, el apenas 4 meses, puede ser un revés. Totalmente. Elon Musk es un empresario norteamericano, de los hombres más ricos del mundo.
Eso no se lo regaló, no solamente, posiblemente se lo regalara Papá Dios, pero hay que tener una mente brillante para eso. Y lo hace sobre la base del mercado, innegablemente. Aunque él acompañó a Trump, y hay que decirlo, no fue solamente puro altruismo. No. Las empresas de Elon Musk generaron cerca de 30.000 millones de dólares. Claro. Solamente por ese apoyo. Claro. Que ahí en adelante han venido desinflándose y cayendo el valor de las acciones, pero siguen estando altas. Ahora Trump lo encarga de un departamento especial que es el DOGE, que ellos crean. El Departamento para la Eficiencia del Estado, todas esas cosas. Y uno de lo que buscan, ¿qué cosa es? Reducir el gasto y reducir el déficit. Estados Unidos tiene el déficit presupuestario más grande del mundo. Tiene que vivir emitiendo bonos sobre bonos. Y la deuda externa también. Completamente. Bueno, lo hace a través de bonos. Entonces, para usted reducir el déficit presupuestario, tiene que reducir el gasto necesariamente. Por eso se cerraron tantas agencias a un inicio, que al final muchos tribunales han terminado diciéndole que no, que usted no puede, porque son agencias creadas mediante, no por órdenes ejecutivas, sino por leyes. Por ley. Por lo tanto, era un asunto de tiempo. Igual el tema de los aranceles, como le decía ahorita. La mayoría de ellos son fruto de acuerdos bilaterales y acuerdos multilaterales. Con Europa existe el EPA, con Europa existe varios acuerdos de la Segunda Guerra que han sido refrendados por el Congreso. Una orden ejecutiva podrá paralizarlo, como ha pasado, ser un simple anuncio de prensa, pero al final un tribunal le ha dicho que puede y que no puede. Tribunales federales. Totalmente, porque estamos hablando del presidente de la República, del presidente de los Estados Unidos en este caso. Eso es algo imposible. Y por supuesto que en Europa hay una condición especial. Europa es la cuna del estado de bienestar, sobre todo Europa del Este. Significa que hay una especie de subsidio no velado, de subsidio no establecido de manera abierta, pero real, existe. Pero real. ¿Cómo usted puede explicar que un campesino francés con 30 o 40 tareas pueda mantener un nivel de vida tan alto? Porque el Estado subsidia la producción de ese europeo. Y eso solo le ha mantenido ese estado de bienestar, fundamentalmente. Eso, por supuesto, va en detrimento de los Estados Unidos y en detrimento del mundo, en cierto modo, por el tipo de comercio que se puede establecer, de equilibrios arancelarios y esas cosas. Esto no tiene sentido. ¿Cómo se impacta en América Latina, Julián? Bueno, primero, Donald Trump colocó un 10% a todas las economías del mundo, con excepción de México, que aunque usted no lo quiera, lo beneficia, por la gran producción de México y sobre todo de los servicios. México es el gran productor del turismo, el gran captador del turismo en América, México y Brasil. Y si no tiene un arancel como lo tenemos nosotros ya y que debe entrar en vigencia, sencillamente nos genera un desequilibrio en la competitividad por un lado y en los productos ni hablarlo. Pero en la inversión a largo plazo, en la inversión es una inversión que se frena. No es tan rápido decir que una empresa asiática quiera formar parte de este BCI o de esta iniciativa de la Cuenca del Caribe, establecer su zona franca en la República Dominicana, no lo hacen en mediano plazo. Ante los cambios norteamericanos posiblemente no se hagan, pero sí muchas órdenes se derivan hacia otros países. Claro. Porque por lo tanto, eso trae como consecuencia una disminución en las exportaciones. Principalmente en el sudeste asiático, en los países emergentes. Claro, del por supuesto. Vietnam, no sé si perdió la guerra o la ganó, pero la verdad es que Vietnam es una de las economías que más crece en el Asia y lo hace sobre la base de un acuerdo bilateral con los Estados Unidos. Corea, con su archienemigo de muchos años, claro. Ha sido... Por supuesto. Los tigres asiáticos, claro. Es un nombre bien dado. Que la semana pasada acaba de reunirse la cumbre de la ASEAN, de los países del Asia, del Pacífico. Eso es un problema para los Estados Unidos. Pero serio. Porque hay un acercamiento hacia China, pero también una advertencia de esos países de que, bueno, si me mantiene el arancel alto, lo lógico es que mi socio comercial sea China y no Estados Unidos.
Y esta situación, aparte de la parte de la situación económica, estas discusiones con el tema del caso de Rusia, es un tema emblemático, donde Donald Trump da demostraciones en un momento determinado como que tiene en control a Putin. Sí. Y después como que lo suelta, y después como que Putin le dice que sí, como que son amigos, y después le dice, vete para casa el caramba. Y Zelensky en el medio como dando tumbos, y mientras tanto siguen los bombardeos. Claro. Donald Trump podrá ser muy Donald Trump, pero es un neonato, es un inexperto en el tema diplomático y en el tema de las relaciones internacionales. Podrá ser tomar órdenes ejecutivas dentro de su país, pero fuera es otra cosa. La guerra rusa-ucraniana es una guerra de tiempo. Rusia posiblemente hace un año se veía combinado a negociar con Ucrania, ya no. Trump le ha dado un nuevo aire. Entonces Rusia lo que ha hecho es dilatar posible negociación, mientras Trump sigue cometiendo actos de torpeza. De hecho hay una reunión, se realizó una reunión en Estambul, en Turquía, y ya Rusia ha planteado una segunda. El gran perdedor en este caso, primero es Ucrania y segundo Europa, innegablemente. ¿Por qué? ¿Y Ucrania por qué? Porque se desgasta. Ya el financiamiento militar y el financiamiento económico de los Estados Unidos se ha disminuido bastante. Y Europa no tiene, la economía europea no tiene suficiente fuerza para apoyar militarmente a Ucrania, aunque... Ni va a prolongar una guerra. No, significa que Rusia gana tiempo. Putin sabe que va a haber una negociación y quiere ocupar la mayor cantidad de terreno antes que se produzca esa negociación. Es lo que en diplomacia se llama el utis possidetis o el utis post bellum. Bueno, yo estoy hasta aquí, negociemos de aquí para adelante. Claro. Es un tema de estrategia político-militar, en todo caso. No significa que no haya riesgo. Por ejemplo, Alemania acaba de firmar un acuerdo con Zelensky para permitirle producir misiles de mediano alcance. Son misiles de 500 kilómetros. Usted podría colocarlos perfectamente desde aquí a Moscú, o desde aquí a Leningrado, o desde aquí a cualquier ciudad. Y eso sí eleva el nivel de la guerra. Es más peligroso. La idea de una tercera guerra mundial es quimérico, pero no deja de ser posible. No deja de ser posible. La guerra en Ucrania no es contra Ucrania, es contra Europa. Sí, y Europa claro, lo sabe. Claro. Y la segunda víctima después de Ucrania ha sido Alemania. La economía de Alemania se ha recesado. Está en una recesión realmente. ¿Y sin tener a una Merkel? No tiene alguien con el liderazgo de la Merkel, y quien podía sustituir a la Merkel tiene un problema familiar ahora. Sí, eso es otra cosa. Que es el presidente francés. Sí. Bueno, el pescozón de Brigitte, bueno. así se llama la historia, la novela, el pescozón de Brigitte. Usted no sabe si es su madre, su maestra o su esposa. Todas las cosas. Hay una diferencia de 25 años. Todas las cosas al mismo tiempo, porque fue su maestra, tiene la edad para ser su madre y es su esposa. Así es. Y le da pescozones. Bueno. No se ríe, que es verdad. Que es verdad. Sí. En todo este panorama entra, y no podemos dejar de pasar revista, lo que está pasando con Israel y Hamás. La ofensiva continúa y eso no tiene visos de que va a cesar definitivamente. El anuncio de que acaban de eliminar, de matar a una de las cabezas principales de Hamás, ¿puede esto virar la guerra o darle un giro de que la gente de Hamás baje en la guardia o que al contrario lo dimensione la situación? Mire, el conflicto de Israel es un conflicto sumamente peculiar. El conflicto comienza con aquella famosa declaración de Balfour, que era el canciller inglés de aquel entonces, de darle un espacio a Israel, al pueblo errante judío, maltratado en la Segunda Guerra Mundial en el territorio palestino. Desde ahí comienza el conflicto, pero y por supuesto ha habido un avance del establecimiento del pueblo judío en lo que era la antigua Palestina. Si usted mira en la población de los años 60, la declaración de independencia del año 47. Sin embargo, significa que el pueblo judío debía ser una décima parte en ese territorio.
Hoy en día forma más del 60% del territorio de Israel. ¿Qué significa esto? Que de una manera u otra los palestinos se han ido, Israel lo ha ido arrinconando en dos zonas que ni siquiera están conjuntas, que es la zona de la Cisjordania, con Jerusalén en el centro, y por supuesto la zona de Gaza, Gaza, Belén, son territorios bajo la autonomía de la autoridad palestina. Ahora bien, la guerra desde ese entonces es permanente, y por supuesto dentro del grupo que dirige la lucha palestina, o la lucha del pueblo palestino, fue liderada por Yasser Arafat, el raíz, como ellos lo llamaban. Pero había un liderazgo unificado. A la muerte de Arafat, y hay que decirlo, los propios judíos logran dividir esa autoridad palestina. Y entonces meten en la fórmula un individuo extremadamente beligerante con relación a la posición original, que era Ismael Haniyeh, que es quien crea el líder de Hamas. Entonces, algo que Israel entendía que podía dividirle al Fatah y que podía servir a los intereses de Israel, jamás se imaginó que fuera a ser que se le iba a convertir, tan radical. Sí, claro, sí. Y a colocarse en Gaza en el 2007 y ya no obedecer los mandatos de al-Fatah de Cisjordania, es como si fuera un pequeño país. Pero es un país de apenas 400 kilómetros cuadrados, cercado por el Estado judío. ¿Cuál es el problema de la guerra? Que la guerra es una guerra muy peculiar. Usted dirá, hay una población civil, hay una población que no es beligerante, pero usted no puede diferenciar quién es beligerante y quién no. De hecho, muchos de los ataques que se hacen desde Gaza hacia territorio judío se hacen en los techos de las escuelas o se hacen en el techo del hospital. Usted dirá, entonces, ¿cómo Israel ataca un hospital? Bueno, porque tiene las baterías de misiles encima de él. Sí, claro. Entonces, para el Estado, y por supuesto, del otro lado, el Estado judío ha sido su reacción a los atentados del 7 de octubre ha sido extremadamente desproporcional. Sí. Ha sido un genocidio, eso no lo puede negar nadie. Es cierto que todavía tiene alrededor de 100 y pico de secuestrados desde el 7 de octubre del 2023. Es cierto, y eso lo tiene Hamas. Entonces, cuando la gente ve un ataque de Israel a Gaza, entiende que hay una población civil. Y realmente es una población civil que está secuestrada entre Hamas, que se le importa cuántos se mueren, y Israel, que también ataca. Claro. Por eso le digo, que ¿en qué termina eso? En un genocidio de la población civil, una victoria de Hamas, que ha dicho siempre que donde Israel quiere vivir, Hamas quiere morir, sin ningún tipo de viramiento. Es como si se convirtieran en Shahir. El Shahir es el mártir, como ellos le llaman. Sí. Pero el mártir es un Shahir es la estudiante de la universidad. Sí. Un Shahir es el panadero. Cualquiera. Es una situación complicada porque esos grupos, en este caso Hamas, que ha sido condenado por el propio grupo al-Fatah, lo que ha dicho es que, Israel se le hace difícil coger el bisturí y decir, estos son civiles, estos son beligerantes. Muy complicado. Sumamente. Entonces, ante la imagen del mundo, Israel es el gran monstruo. Y no deja de serlo, repito, porque la respuesta ha sido desproporcionada. Pero es complicado, no es tan lineal como estos son los genocidas y estas son las víctimas. Sí. Es muy complicado separarlo. Claro, hay una población civil víctima de los dos grupos que está sufriendo al máximo. La mayoría mujeres y niños. ¿Y la realidad de Estados Unidos en ese conflicto? ¿Cuál es? Estados Unidos apoya militantemente a Israel. No, eso es claro. Es innegable. Pero y jamás recibe el apoyo y el financiamiento de Irán, claro que sí. De Irán y Hezbollah. Sí. Es bueno que sí, claro. En esa zona. Y, aunque usted no lo crea, un socio de Estados Unidos, un amigo de Qatar, gran financiamiento, gran parte de los recursos de los grupos islámicos vienen de Qatar. Pero juegan ahí una doble cabeza. Claro. De hecho, la dirigencia de Hamas vive en Qatar, no en Gaza. No en Gaza. Ajá. Así es. Bueno. Haití. Un melting pot, dicen los americanos. ¿Qué vamos a hacer con Haití? Bueno, nada. Haití es
colocarlo en la mano de la Virgen de la Altagracia. Ay, Dios Porque la verdad es que no hay salida en Haití. No hay salida porque la comunidad internacional no la interpreta, uno. Y no hay salida porque el pueblo haitiano no tiene forma de ponerse de acuerdo. Fíjense que tiene un consejo presidencial cuyo líder es pro tempore. 6 meses tú, 6 meses tú, 6 meses fulano, y una disputa enorme. Haití es difícil decirlo, pero es una especie, Haití tiene una africanización. Usted dirá, ¿puede existir una población sin Estado? Sí. Somalia es una población sin Estado. El Níger es una población sin Estado. Parte de Darfur, parte de Sudán es una población sin Estado. Hay territorios africanos que no tienen ningún tipo de autoridad, que no sea la del día a día y las bandas de turno. Lo malo es que son nuestros vecinos. Son nuestros vecinos. Y en América. Sí, claro. Sobre todo, pero con nosotros cruzan a pie. Sí. Para República Dominicana, Haití es la gran amenaza, innegablemente. La gran amenaza. Y ojalá los dominicanos encontremos una unificación, por lo menos en algunos puntos. En otros no. Ni el patriotismo radical ciego, ni el entreguismo tampoco. No, ninguna de las dos. Por eso es que ese tema tiene necesariamente que ponerse en manos de expertos. ¿No? Y no de gente. levanta tantas pasiones. Exactamente, es sumamente complicado. Sí, a veces las pasiones nublan la posibilidad de supuesto, acuerdos reales y de soluciones reales. Y por supuesto es un gran pastel para la corrupción de ambos lados. Sí. Es un pastel. Ahí, en una tierra de nadie todo Hay un pastel para todas las autoridades civiles y militares de una parte de las autoridades dominicanas y por supuesto de la mafia haitiana. Es un verdadero dolor de cabeza. Bueno, gracias, don Julián. Gracias a usted. Gracias por este recorrido en lo que está pasando por el mundo. La semana que viene tenemos otra cita. Si Dios quiere. Vamos a ver si de aquí a allá hay la solución de algunos de estos conflictos. Ojalá. Y que no surjan otros. Ojalá. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa, como cada noche aquí en Color Visión. Nos vemos mañana. Yo soy Rudy González. Será hasta la próxima.